Bienvenidos a un nuevo vídeo de Espadas y más. Hoy vamos a hablar sobre hachas. Las hachas están con nosotros desde el principio de los tiempos. Hace más allá de 1 millón de años, en la prehistoria, los primeros hombres golpearon piedras para sacarles filo. Cuando estas piedras las ataron a un palo, hicieron una lanza. Y cuando las pusieron de lado, hicieron un hacha. En la Edad del Bronce usaban más o menos las mismas técnicas. Lo que hacían era fundir el bronce en un molde de piedra, tallado en la piedra. Y luego el palo lo ataban al filo que habían hecho de bronce. Si avanzamos un poco más en la historia, llegamos a la Edad Antigua. Los griegos no utilizaban hachas en combate. Y los romanos, bueno, algunas tropas auxiliares y en los fasces. ¿Pero qué es un fasce? Los fasces eran un atillo de 30 varas de olmo que tenían dentro cogida un hacha. Estaban fabricados de manera ritual con una cinta de cuero rojo alrededor. En un principio los romanos lo utilizaban como símbolo de que ellos eran la justicia, de que ellos eran capaces de fustigar con las varas y hacer ejecuciones con el hacha. Era el emblema de la monarquía etrusca y significaba que la unión hace la fuerza, son mucho más fuertes 30 varas que una sola. Actualmente lo podemos ver en muchas partes. Está en el escudo de la Guardia Civil. También lo usó Mussolini como símbolo de los fascistas. Y está dentro del escudo de Francia, de Ecuador y de Cuba, aparte de muchas otras partes. Ahora os voy a presentar lo que es un hacha. El hacha era eminentemente una herramienta agrícola. Servía para cortar leña, para cortar carne, vamos, que era una herramienta. Luego evolucionó en el combate y la diferencia que hay entre un hacha como herramienta o un hacha como guerra es esto, ¿vale? Esta parte de aquí, más larga, que nos va a permitir diferentes funciones. Antes de ello os voy a explicar todos los nombres que tiene un hacha. Esta parte de aquí es el filo. Aquí tenemos la cabeza, la parte superior del filo, y aquí tenemos el talón. Estas son las mejillas, que serían los lados del hacha, y esto sería el ojo por el que entraría el filo del hacha. Toda esta parte es la cabeza del hacha. Y el palo también tiene sus nombres. Suele ser de una madera dura, como olmo o como fresno. Esta parte de aquí es el hombro, que es donde apoya el filo. Esta parte larga sería el lomo. De aquí, de donde se agarra, sería la garganta. Y esta parte que sobresale sería el nudo. Nudo, lomo, hombro, ojo, cabeza, talón, mejillas. Bien, ya conocemos un hacha. Ahora vamos a ver un poco su evolución. Como os digo, esta sería un hacha de guerra, que es un hacha que ha evolucionado. Aquí podemos ver otros tipos de arma, ¿vale? Que tienen una barba que va a proteger nuestra mano, que va a permitirnos enganchar otras hojas y hacer maniobras verdaderamente esgrimísticas. El hacha tiene la acción de la palanca. Cuando nosotros cogemos de abajo, tenemos toda la masa en la cabeza. Si nosotros cogemos el hacha de diferentes partes del filo, nos va a permitir hacer maniobras como parar golpes, golpear con la cabeza o atrapar el arma. Aquí os voy a enseñar un hacha que he forjado y diseñado yo para poder combatir cuerpo a cuerpo con ella. Podemos ver como primera cosa que aquí arriba tiene unos dientes que son para poder parar el arma del contrincante. Luego tiene una buena barba que, si observáis, tiene doble filo. Es un poco peligroso a la hora de utilizarla, pero me va a permitir poder golpear con la parte de la barba y usarla en cuerpo a cuerpo para poder
cortar o pinchar. Eso era un hacha de guerra. Y ahora os voy a enseñar un hacha de armas. Un hacha de armas es un hacha a la que le añadimos pinchos u otros elementos. Puede tener un pincho arriba, puede tener un pincho atrás, y está diseñada sobre todo durante el siglo XIV y el XV para atravesar las armaduras de los enemigos, porque necesitamos superar las corazas y para ello vamos a potenciar todo el golpe en un solo punto. Las hachas fueron desapareciendo de los diferentes ejércitos hasta el siglo XVII más o menos, en el que sí que sobrevivió el hacha de abordaje. Esto sería similar a un hacha de abordaje, que está diseñada para combatir dentro de los espacios cerrados que tiene el barco con todas sus cuerdas y poder cortar cabos si fuera necesario. Esta hacha en concreto es un hacha que se sigue utilizando en la actualidad, que es un hacha de bombero, que todavía se utiliza. También hay tropas especializadas dentro de los ejércitos napoleónicos, como son los zapadores, que tenían también hachas de armas, pero en vez de tener una punta, tenían un martillo. Estas armas podían tener, como digo, pinchos arriba, abajo, en los lados. El mango podía ser de metal o de madera o estar ferrado. Es una lámina de metal que va a proteger el mango de los golpes de los enemigos. Y aquí os enseño otro hacha que podéis encontrar en nuestra página web, que es un hacha francisca. Es un hacha que fue diseñada por los germanos y que se puede utilizar tanto cuerpo a cuerpo como de forma arrojadiza. Es un hacha pesada que tiene un buen equilibrio y que cuando la lanzamos con toda la inercia de las vueltas consigue bastante fuerza. Los ejércitos germanos, los vikingos, utilizaban estas hachas pesadas para lanzarlas en una primera andanada y que estas hachas se clavaran dentro de los escudos de los enemigos, con lo que iban a impedir que estos pudieran usarlo de una manera más fácil de la que lo harían sin tener una hacha clavada. Y hablando de hachas arrojadizas, aquí tenemos otra hacha que podemos ver en nuestra web, que es una hacha táctica de doble filo. Ahora, en la actualidad, muchas de las hachas tienen el mango de nylon o de PVC, de plásticos muy duros que son bastante más fiables en muchas ocasiones que lo que son los mangos de madera. El tener dos filos pues nos va a dar ciertas ventajas. Podemos mantener un filo afilado mientras usamos el otro, teniendo uno de reserva, o cuando nosotros arrojamos el hacha, vamos a tener el doble de posibilidades de que el hacha se clave. El secreto de las hachas está en dos leyes, la de la palanca y la de la inercia. Si nosotros cogemos de aquí abajo el palo, el peso está aquí arriba. Si nosotros cogemos el hacha, tenemos todo este palo que nos va a dar cierta palanca, porque todo el peso, toda la masa está aquí. Entonces podemos dar grandes golpes, que es una de las cosas más eficaces de las hachas. Si esta palanca nosotros la alargamos, tendremos mucha más fuerza. Entonces aparecen las hachas enastadas, que son hachas largas, la hacha danesa. No os voy a enseñar ninguna porque viene a ser un hacha más o menos normal, pero que tiene un gran mango. Un mango de 1,80 m, de 2 metros. El filo, como os digo, es más bien pequeñito, pero el mango es muy largo. Lo utilizaron los germanos, los vikingos, y donde se pudo ver mucho fue en Hastings. Si veis el tapiz de Bayeux, o como se diga, podemos ver tanto a los sajones como a los normandos utilizando estas hachas. ¿Para qué se utilizaban? Para superar los muros de escudos que usaban los ejércitos. Grandes escudos redondos que ponían unos contra otros, haciendo muros infranqueables. Pero estos guerreros, que primero fueron los huscarls, que son los, digamos, los guardaespaldas, la guardia personal de los jefes vikingos, de los jarls, usaban estas hachas a dos manos. Golpeaban con ellas y superaban la barrera de escudos. El problema que tiene usar un arma a dos manos es que no puedes parar con el escudo. Eminentemente todos los combates eran con arma de una mano y con escudo. Ellos utilizaban un escudo en la espalda para llevarlo porque solía ser un arma secundaria. Ellos llevaban el hacha danesa, pero luego un hacha de una mano, una espada al cinto, para utilizar con el escudo. Pero este escudo no estaba de decoración.
Ellos se giraban para protegerse de los disparos de las flechas y también lo utilizaban en combate. Estaban peleando y de repente se giraban como si fuera una tortuga ninja con el caparazón para parar los golpes. Es una forma de combatir bastante curiosa. Esta es el hacha danesa. Aquí tenemos, a ver cómo me apaño para enseñaros cosas largas, que aquí no tengo mucho sitio. El hacha de petos o el martillo de lucerna, que este ya veis que está bastante tralladito. Esta es un hacha de duelo judicial. Durante el siglo XIV y el XV, cuando dos nobles caballeros tenían una disputa, pues lo que hacían era hacer un duelo judicial. Se ponían ellos con sus arneses blancos completos, con sus corazas completas y con martillos de lucerna. Luchaban siguiendo ciertas reglas y normalmente se decía que era Dios quien elegía al ganador. Solía ser el más fuerte o el más habilidoso. Para poder utilizar estas armas, los nobles disponían de tratados, como la flor de la batalla de Feu de Libery, en la que podemos ver el uso de diferentes armas, como son la daga, la espada de una mano, de mano y media, la lanza de caballería y el martillo de lucerna, con técnicas tan curiosas como atar una piedra a una cuerda, colgarla del palo y golpear con ella o cogerle del pie al contrincante. Los maestros de esgrima también enseñaron a usar este arma, como Hans Tallofer, o otro manual que es el juego del hacha, que es específico del uso de esta arma. Este arma es un arma especializada. Por una parte, tenemos el hacha, que está diseñada para atacar las zonas expuestas, pero no olvidemos que estamos forrados de hierro. Entonces utilizaremos el martillo. Cuando nosotros usamos una armadura completa, todas las piezas están perfectamente diseñadas para que se plieguen una sobre otra, para levantar los brazos, para extender las manos o para poder utilizar con relativa comodidad esta armadura. Si nosotros recibimos un impacto de martillo en el hombro, estas piezas se van a deformar. Entonces nosotros no podremos levantar el hombro para parar un golpe. Lo mismo en la rodilla, que nos dejará cojo, en el peto, que nos dejará sin respiración, o incluso en el casco, que lo más probable es que nos deje sin conocimiento. Entonces el martillo está diseñado, en este caso este martillo, para deformar la armadura del contrincante. Tenemos el hacha, que es para cortar, tenemos el martillo para deformar y ya por último tenemos esta afilada punta que está diseñada para perforar la armadura. Toda la fuerza del golpe y el peso del caballero en un solo punto de impacto que va a atravesar la armadura y acabar con el enemigo. Otra hacha curiosa. El bardiche. El bardiche, ya veis qué guapo que es un arma que también podéis encontrar en nuestra página web y fue utilizada sobre todo en Europa del Este, más específicamente en Rusia. Es un arma que de hecho bardiche en ruso arcaico significa hacha larga. Y como curiosidad, esta arma se utilizaba para, a ver si puedo hacer algo en este espacio que tengo, se utilizaba como horquilla de arcabuz, poniendo aquí el arcabuz y disparando con ella. Este es el bardiche. Y ahora hablaremos de la navaja suiza del medievo, la alabarda. Esta es una alabarda de pala del siglo XIV. Digamos que es una alabarda arcaica. La alabarda tiene puntas por todas partes. Digo que es una navaja suiza porque tiene diferentes funciones. Un poquito como el martillo de lucerna. Esta ya sería más típica para vosotros, una alabarda del siglo XVII, que tiene pincho, lanza y hacha. Esta fue un arma muy utilizada por la infantería. Esta fue el arma que utilizaron los tercios del Gran Capitán, las alabardas junto a los arcabuces, antes de poner las picas en los tercios españoles. También está utilizada actualmente por la Guardia Suiza y los Reales Guardias de Alabarderos Españoles.
Estas dos tropas, porque son tropas, son cuerpos de élite de ambos países, la Guardia Suiza del Papa y los alabarderos de aquí de España, no solo la usan ornamentalmente, sino que están especializados en el combate con este arma actualmente. Llevan su pistola, su ametralladora, pero también saben combatir con el alabarda. En la actualidad también tenemos diferentes especializaciones de hachas. Tenemos la vizcaína, por ejemplo, que es un hacha para cortar árboles, o tenemos las hachas de cuña, que son unas hachas para rajar troncos, lo que me habéis visto hacer en la intro. Son filos en forma de cuña que van a permitir romper la madera de una manera mucho más sencilla. Bueno, ya nos despedimos. Darle a like si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego, nos vemos.